En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el Santa Cruz de Pernambuco emprendió una de las hazañas más épicas y desafiantes en la historia del fútbol brasileño. Con escasos recursos, enfrentaron peligros marítimos, enfermedades mortales y adversidades inimaginables en una gira que los llevó a recorrer el norte de Brasil. Este viaje, conocido como la excursión suicida, no solo puso a prueba su resistencia física y emocional, sino que también se convirtió en un símbolo de perseverancia y pasión por el deporte. Acompáñanos a revivir esta increíble historia de gloria, tragedia y supervivencia que marcó para siempre la identidad del Santa Cruz. Creado por un grupo de 11 chicos de Recife, la idea del nombre Santa Cruz surgió del patio de la iglesia de Santa Cruz, donde este grupo de jóvenes, de edades comprendidas entre 14 y 16 años, solía jugar al fútbol, en el sentido de que en ese momento no había canchas, ya que el deporte todavía se consideraba de élite. En la reunión se definió el nombre de la nueva asociación como Santa Cruz Football Club. Los colores elegidos fueron el blanco y el negro. Como no podía ser de otra manera, Santa Cruz atravesó momentos de crisis y, en uno de ellos, todavía en 1914, uno de los fundadores, en una reunión, propuso gastar los únicos 6.000 reales en efectivo en la compra de una máquina eléctrica para hacer jugo de caña. Fue entonces cuando Alexandre de Carvalho lanzó un puñetazo sobre la mesa, evitando con este gesto de revuelta el cierre del club. Su frase en ese momento aún es recordada por los fanáticos, ya sea en textos, canciones o pancartas: Santa Cruz nació y vivirá por siempre. El club ingresó a la liga en 1915 y llegó a la final, pero perdió ante Flamengo P. En 1931, más precisamente el 13 de diciembre, Santa tenía su pabellón extendido por todo Pernambuco, cuando, después de una hermosa campaña, derrotó a Torre por 2-0, con goles de Valfrido y Estevao, y obtuvo el título de campeón estatal por primera vez. Fue a inicios de 1943 cuando el club, buscando recaudar dinero, decidió empezar una gira por el norte de Brasil. Jugaron más de 25 partidos en 6 ciudades diferentes. Se le conoce como la excursión suicida debido a todas las dificultades y tragedias que soportó el club. La delegación de Santa Cruz salió de Recife, Pernambuco, el 2 de enero de 1943, a bordo del barco a vapor Pará. Por temor a posibles ataques de submarinos alemanes de esa época, el barco tuvo que navegar con las luces apagadas, mientras era escoltado por 2 buques de la Armada brasileña. 2 días después, llegó a Natal, Río Grande del Norte, donde el equipo de Pernambuco venció al equipo del estado local por 6-0. Posteriormente, Santa Cruz viajó a Belém, donde venció al Transviario Esporte Clube por 7-2, al Tuna Luso por 3-1, empató con la selección del estado de Pará por 3-3, 4-4 con Paysandú, y posteriormente perdió ante Remo 5-3. Si bien la delegación del equipo pretendía que los partidos en Belém fueran los últimos de la excursión, fueron invitados a viajar a Manaos para jugar contra los equipos locales, siendo la primera vez que un equipo pernambucano visitaba la ciudad. El club partió hacia Manaos el 25 de enero, a bordo de un barco de vapor que remolcaba un cargamento de alimentos con destino a Acre. Viajando a una velocidad de 10 millas náuticas por día, el escuadrón tardó 2 semanas en llegar al estado de Amazonas. El equipo llegó a Manaos el 7 de febrero. Cansados y jugando bajo una fuerte lluvia, perdieron su primer partido en Amazonas ante Olímpico por 3-2. Santa Cruz jugó 4 partidos más allí, ganando 3 veces y perdiendo una vez ante el equipo estatal local. Poco después del primer partido contra Río Negro, el jefe de la delegación y 6 jugadores sufrieron un ataque de disentería, lo que no les impidió participar en los siguientes partidos. Después de los partidos de Manaos, la dirección del club planeó un partido internacional en Perú y Guyana. Sin embargo, el viaje fue bloqueado por la Confederación Brasileña de Deportes debido a un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores para que los clubes no salieran del país. Ante la posibilidad de ser suspendido por 90 días, el equipo desistió y regresó a Belém a bordo del vapor Fortaleza. 3 jugadores no regresaron con la plantilla, atraídos por buenas ofertas de equipos locales. Mientras viajaban a Belém, 2 jugadores recayeron de la disentería. El portero King y el delantero Papeira fueron diagnosticados con fiebre tifoidea y hospitalizados. Ambos habían desobedecido órdenes médicas previas. Santa Cruz tenía la intención de regresar a Recife lo antes posible, pero el gobierno brasileño prohibió todos los viajes marítimos debido a la Segunda Guerra Mundial. Al no poder comprar billetes de avión y tener que cubrir los gastos médicos y de alimentación, el club tuvo que seguir jugando partidos para recaudar más dinero.
Santa Cruz jugó contra Remo el 2 de marzo y ganó 4-2. El defensa Pedrino recibió una orden de detención poco antes del partido, acusado de hacerle mal a una chica de 17 años durante su estancia en Manaos. Resultó que el policía que ordenó su arresto también era director del club y estaba interesado en las habilidades del jugador. La historia era falsa y el jugador nunca fue arrestado. Santa Cruz sufrió su primera baja poco después, cuando King murió de fiebre tifoidea el 4 de marzo de 1943, debido a la muerte de King. Sidino, que había desertado al club una semana antes, desistió y regresó a Santa Cruz. Luego, el club jugó contra Paysandú, apenas 3 días después del fallecimiento. Antes del partido se guardó un minuto de silencio. A las 4:30 antes del final del partido, los jugadores recibieron la noticia de que Papeira también había fallecido. Después del final del partido, la cancha fue invadida por hinchas que conmemoraron con los jugadores, y Santa Cruz recibió la Taca Cidade de Recife. Después de perder a 2 jugadores, los directores del club consideraron regresar a Recife en avión, pero los costos del hospital y el funeral dejaron a la delegación sin dinero. Santa Cruz jugó 5 partidos más en Belém, antes de emprender el viaje de regreso a Pernambuco el 28 de marzo. Viajando primero a São Luís, Maranhão, en barco, los jugadores tuvieron que cambiar sus billetes de primera clase por billetes de tercera para ahorrar dinero. Fueron obligados a viajar junto a 35 ladrones que estaban siendo exportados por la policía de Pará a Maranhão. Como medida de seguridad, se ocultaron los 15 trofeos obtenidos por Santa Cruz en la gira. Sin embargo, esta precaución resultó innecesaria ya que los ladrones y los jugadores se hicieron amigos. En São Luís, el barco fue retenido por motivos de seguridad y el club disputó allí 6 partidos, uno de los cuales contó con el cocinero del barco como jugador, en sustitución de un compañero lesionado. Inicialmente, Santa Cruz tenía la intención de partir hacia Recife después de un partido contra el Sampaio Correa, pero la delegación decidió jugar 2 partidos más antes de partir. El barco zarpó a medianoche, pero tuvo que regresar a São Luís debido a una tormenta y a la presencia de submarinos alemanes en el mar. Los jugadores decidieron entonces ir en tren a Teresina, Piauí. El tren descarriló 2 veces, pero sin víctimas. Santa Cruz jugó otro partido en Piauí antes de partir hacia Fortaleza, Ceará, en autobús. Allí jugaron el último partido de la excursión, perdiendo ante el Ceará Sporting Club por 3-2. El 29 de abril de 1943, casi 4 meses después de iniciar la gira, Santa Cruz llegó a Recife. Los jugadores volvieron a jugar al fútbol el 2 de mayo para el campeonato pernambucano. El maletín de Papeira fue entregado a su familia, pero el maletín de King no pudo ser devuelto porque se perdió en el mar en São Luís.